Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Informol. Lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son medicina, arqueología, antropología, sociología, veterinaria, ecología, literatura, etc. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de estos amables caballeros. Les presento la mesa. A mi izquierda, nuestro panista favorito, el doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Manu? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están, a mi derecha, nuestro arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. Hola, Manuel. Hola a todos. ¿Cómo les va? En los controles, el buen Andy Pandy. Y para moderar la mesa me encuentro yo, Manuel Serrano, médico veterinario. El día de hoy les vamos a tocar de un tema muy especial, pero antes, vamos a enviar algunos saludos. Ya saben, todas las personas que nos comentan, que nos mandan buena vibra siempre en los videos, en el grupo o en las páginas, les mandamos un pequeño saludo y un pequeño agradecimiento. Voy a empezar yo, primero con el buen Gus Helvet, con Gustavo Martínez. Muchas gracias por sintonizarnos cada semana y por sus comentarios y buena vibra. A nuestra querida compañera Lourdes Esperanza Rubio, muchas gracias por sus comentarios y por lo que nos comenta siempre directamente a nosotros. A nuestros compañeros de podcast, Válidamente Podcast, por favor síganlos. Y a Coye García, que nos mencionaba en algunos episodios las similitudes de las frases, ¿no? De algunas películas animadas, como la de Los Increíbles de Arruinaste mi muerte, ¿no? Hablando del episodio de eutanasia. ¿Tienes más saludos por ahí, mi querido Vicente? Sí, me gustaría dar un saludo muy especial a 3 de nuestros superfans. Ustedes saben quiénes son. Es Ian, Luca y Evan. Saludos a los 3. Un saludo muy grande. Ellos nos siguen desde que empezamos el concepto y la idea, ¿no? Entonces, qué chido. Un abrazo a todos. Siempre nos llevan chelas. Gracias. Al foro. Búsquenlos en sus redes también. También tienen redes. Y, por favor, tus saludos. Sí, yo quiero mandar un especial saludo a Irene de la Canal y a Yadira Toribio por sus comentarios. Muchas gracias. Siguen viéndonos. ¿Por los comentarios que puso en Facebook o por los comentarios que nos hizo a nosotros? Ambos. Ambos. Es que me encantaron. Entre nosotros, entre nos, Yadira se ofreció a sacar de trabajar a Nicolás. Por favor. Y justamente va de la mano con el tema de hoy. El tema de hoy va sobre explotación laboral. Y no se lo tomen personal, por favor. Puede ser que se reflejen en los temas que vamos a abordar. Puede ser que piensen que estamos hablando de su oficina, de su jefe, de sus compañeros. No, por favor, es algo global. Y por lo menos el 80% de los que nos están viendo se van a identificar. Intentaremos no ser chairos. Y a pesar de esto, pues le daremos la palabra a nuestro chairo favorito, ¿no? Que nos explique. Por favor, intenta no ser tan chairo y explícanos qué es explotación laboral. Ok, bueno, pues la explotación laboral. Bueno, es un concepto, así como lo escuchamos, explotación laboral es un concepto reciente, ¿no? Pero para ser más como precisos, esto tiene que ver mucho con los sistemas económicos que han tenido las sociedades a través del tiempo, ¿no? Ya saben, no sé, esto es así como el ABC siempre en antropología económica, pues tienes que saber más o menos la historia de cómo nos hemos relacionado entre humanos en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer así un gran concentrado, ¿no? El primer antecedente que podemos tener que se parece a lo que es la explotación laboral es pues la esclavitud.
fue una práctica común durante la antigüedad, ¿no? Estamos hablando desde el antiguo Egipto hasta que se abolió la esclavitud. El concepto de explotación laboral no existía hasta algo no existía moderno, como tal, no. pero ya existía. De hecho, bueno, es que tal vez en explotación laboral... Los egipcios le decían lunes, ¿no? Así. No, exacto, pero no, no, pero es que te das cuenta, hay muchos conceptos detrás del concepto de explotación laboral. Ahí también implica que tú ya estás recibiendo una remuneración. Los esclavos ni siquiera eso recibían. Pero hay algo que sigue estando vigente, que es el poder. Y este abuso de poder sobre las personas que están a tu cargo o que reciben órdenes tuyas. Pues esa es la Bueno, historia. pero si estamos hablando de esclavitud, no se ve, o sea, se veía el dominio, pero Es no poder. se veía realmente como poder. Bueno, es que poder, si se dan claro. cuenta, hay como a través del tiempo existen diferentes dispositivos para establecer quién es esclavo y quién no lo es. En la antigüedad, pues tenía que ver mucho con El color de piel. tu clase social, tu linaje, la posición, sobre todo, también hasta cuestiones raciales, ¿no? Y por ejemplo, para y pues ha ido cambiando a través del tiempo. Antes ya saben que las monarquías, los reyes, los descendientes de los reyes, títulos nobiliarios, después viene, todo eso se cae con la Revolución Francesa y viene toda esta onda política, la democracia, ¿no? Y ahora ya no necesitas ser rey, sino simplemente necesitas Tener tu empresa. el ascenso del capitalismo. Entonces ya no es nobleza o linaje, sino ya es capital, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre hay un dispositivo que mantiene como esta línea entre el esclavo y el amo, ¿no? Pero sigue básicamente siendo lo mismo, ya sea por razones económicas, culturales, religiosas, puede ser cualquier cosa casi, ¿no? De hecho, en el podcast de Casi Profundo hablaban precisamente hace algunas semanas sobre el concepto de libertad y que creo que va bastante de la mano. O sea, aquí qué tan libres somos para decidir si me están explotando o hay muchas veces en que la gente es consciente. Yo creo que es poca, pero hay gente que llega a ser consciente de la explotación laboral. Dice, pero no me queda de otra, ¿no? O al contrario, o sea, no se da cuenta. Y para ellos esa es como su realidad o su libertad, ¿no? Para vivir de esta forma. Y eso también depende de las diferentes culturas. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, hay culturas, y digo, más adelante vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de la cultura japonesa, en la que, de acuerdo a toda la historia que llevó, el concepto de felicidad incluía el hecho de trabajar tanto o sea, digamos que para ser una persona feliz, tenían que darnos el derecho a trabajar, ¿no? Entonces, para ellos ya es un derecho, no es como tal una obligación como en muchas otras culturas occidentales. Entonces, al hacer esa diferencia, también ellos se sobreexigen. Y más adelante vamos a hablar ya con situaciones muy modernas que ya son una serie de síndromes, pero no me quiero adelantar tanto para aterrizarlo bien. Pero sí, mucho tiene que ver con la diferencia de culturas, con la diferencia del objeto de poder. Y bueno, no me dejará mentir acá Nicolás, y con el objeto de sumisión. Pues es que, exacto. Vamos aquí, mira, desde una perspectiva como desde el materialismo histórico, o sea, es todo este compendio de conocimientos y conceptos que inició con Carlos Marx, ¿no? Sí podemos hablar de que siempre ha habido una relación de poder desde la materialidad hasta como las esferas altas de la cultura. Y esto es un ejemplo clásico, ¿no? También a través el problema es que a lo largo de la historia, algo de los problemas que yo veo que es como el problema central de nuestra civilización es que todos nuestros sistemas civilizatorios han tenido que basarse en la explotación, en la explotación. O sea, pero entonces, ¿esto con qué está asociado? Con los valores culturales. Pero es una explotación que no solamente es laboral. O sea, aquí ya estás hablando de explotaciones en general, ecosistemas, animales, humanos. Es una explotación que arrasa parejo, güey, con todo. Terrible. Y sí, o sea, ¿qué sociedad ha florecido sin explotación?
O... no. O sea, Bueno, las ha habido, pero las aplastan inmediatamente. Y también las habrá que ver demás. cuál es el concepto de florecer, ¿no? O qué consideras tú como una gran sociedad. Ajá, como alta cultura, ¿no? sí. Sí. Aquí hablamos ya de la hegemonía de las civilizaciones, ¿no? O sea, quién en ese momento, quién en un momento, en un periodo de tiempo, es digamos, el dominante, ¿no? Es que saben que aquí, aunque para usar los temas en boga, yo creo que también esto, la historia de nuestra civilización, la verdad es que muestra claramente el fracaso de las sociedades patriarcales. Estas sociedades patriarcales que tienen en sus valores así como principales el de la hegemonía, el dominio, la riqueza, todas estas cosas que podríamos calificar como de masculinas, ¿no? Atributos masculinos que se han permeado permanentemente en la cultura. Ahora lo podemos ver el día de hoy, ¿no? Siempre tenemos que ser mejor que otro, siempre que tenemos que tener mucho. Tenemos la competencia, ¿no? Siempre hay No, es que la competencia creo que es saludable, pero por las razones correctas. Si lo que vamos a perseguir es riqueza, eso es lo que a mí me parece una tontería. O sea, otra vez entramos a una inmensa relatividad al hablar de qué es riqueza, qué es bienestar, qué es justicia, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Pero es que es parte del por qué se da estos casos de explotación laboral. O sea, te dicen, tú tienes que estar aquí, y lo mencionaba, ¿no? Con el ejemplo japonés, y se puede aterrizar a México. Tú tienes que estar aquí porque si quieres tener una casa, un coche, tu familia, tu celular, como marca la sociedad que debes tener, tienes que chingarte. Y tienes que aguantar a este cabrón que es un hijo de su puta madre, y tienes que aguantar que este güey te esté gritando, y tienes que quedarte más horas de las que... Pero pues no te creas, también es una cuestión cultural e histórica. Por eso es algo que te venden. O sea, claro, es algo que venimos arrastrando y te venden, ¿no? güey. Eso es aculturación. Es imperialismo cultural, básicamente. Porque ahora, obviamente, yo veo, por ejemplo, es triste ver cómo la sociedad mexicana, en general, ¿no? Y es generalizado, o sea, eso es como que el motor que impulsa, que es un tema que también vamos a hablar después, que es el del consumismo. La siguiente semana, vamos al consumismo. Sí, entonces, haz de cuenta, si te das cuenta, es como yo te lo he dicho muchas veces, revisa la historia, revisa nuestra sociedad y no hemos dejado este estado como de colonia, somos una colonia, no hemos podido como que despegarnos de eso y poder decir, no, nosotros somos mexicanos y los mexicanos vivimos de esta forma, tal y como lo hacen aquellos que nos dominan, ¿no? Pues es que iba a decir hace un momento, mantenemos o queremos mantener el status quo occidental, ¿no? Ajá. O sea, lo que son las reglas que nosotros pensamos, o primero que nos inculcaron, y segundo que nosotros pensamos que vale la pena mantener bajo cualquier pero entonces te digo, situación. entonces el problema es que esos son valores culturales y nuestros valores culturales fueron como heredados a huevo, ¿no? A fuerza. Pero yo creo que es algo que inclusive pasa a las fronteras, ¿no? Es algo que se vuelve internacional. O sea, esa es una problemática de especie. El fenómeno es la globalización, güey. Que obviamente, así como homologamos sistemas económicos para exportar y mover mercancías por todas partes en el mercado libre, lo mismo sucede con la cultura. Ahora tenemos que homologarnos todos, ¿no? Y tener los mismos valores, buscar lo mismo, hacer lo mismo, ¿no? Para eso tenemos estos falsos ídolos, ¿no? O sea, por eso tenemos aquí a Cristiano Ronaldo, ¿no? A Elon Musk y a Bill Gates. Sí, que empezaron en un garage y a base de trabajo lograron... Y ahí entras a toda esta basura de... cuestión de la meritocracia, ¿no? No, y toda esta pendejada de la mentalidad de tiburón y todo lo que ahorita inunda las redes. O sea, es increíble. O sea... Oye, con Carlos Muñoz no yo los llamaría como una variante de los cristianos, güey. O sea, ven gente desesperada y se aprovechan, cabrón. Así de ven, yo te voy a... ¿Y qué es lo que ofrecen? El mayor bien que desea nuestra sociedad actual, la riqueza. Es el nuevo Dios que ofrecen, güey. Pero si te das cuenta, entonces, no hay nada diferente de aquí al feudalismo o de aquí a la antigua Roma. Estás diciendo que la explotación laboral depende de cada quien, o sea, es culpa del que la sufre. Sí, eso es muy bueno, precisamente, pero entonces ya ahí tendremos que traer
otros conceptos como la conciencia de clase, que también ya es algo muy moderno, ¿no? Antes, por Les ejemplo... dije que no fuera chairo, güey. A ver, pásenme un periódico para darle un periódico a este, güey. No, pero está bien. Conciencia Ahora, de clase. digo, ya que vimos como todo esto, a mí me gustaría el gráfico saber... que está ahí. A mí me gustaría saber mucho, Doc, esto cómo nos afecta, o sea, estamos hablando ahorita de la esfera cultural, ¿no? Pero bueno, Aterrizado, ¿no? ¿Cómo interactúa esta onda cultural, mental, psicológica en nuestros cuerpos? ¿Hasta dónde puede llegar esta problemática a nivel de salud, no? Ajá. Sí, pues mire, efectivamente, todo lo que digamos envuelve todo esto, o sea, el simple hecho de trabajar para alguien, el simple hecho de buscar una recompensa que aparentemente es necesaria para que nosotros podamos vivir, todo eso se vuelve estrés. Y este estrés puede desembocar sobre todo en cuestiones o en síndromes psicológicos y neurológicos. El más común y el más, digamos, el más hablado hasta ahora, pues ha sido el síndrome de burnout, ¿no? El famoso síndrome de quemado, que sobre todo, incluso es muy común en diferentes esferas o en diferentes profesiones. Por ejemplo, particularmente las de producción, las esferas de producción y también las esferas de servicio, ¿no? En el que constantemente se mantienen con un estrés elevado, tanto que primero mantiene mucho la adrenalina arriba, pero después llega un momento en el que el cuerpo no soporta tanta adrenalina, empieza a liberar cortisol, y el cortisol es una hormona que, entre otras cosas, también digamos que causa una afectación en el sueño, en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, de repente vemos gente que no puede dormir bien, que tiene problemas en su ciclo de sueño y vigilia, que tiene problemas en toma de decisiones, que empieza a abandonar, digamos, a sus redes familiares, y con todo esto empieza a tener cierta sintomatología. ¿Qué sintomatología puede llegar a tener? Puede llegar a tener, por ejemplo, síndromes de cuestiones de fatiga crónica, por ejemplo. Y aquí, ojo, aquellos que sean muy estresados con su trabajo y que tengan esta pinche lista de síntomas, cuidado, porque cuando, por ejemplo, la gente, a pesar de que entre comillas descansa, no siente que o sea, duerme, pero no descansa, ¿no? O sea, no hay sueño reparador, alteración de sueño y vigilia, duermen poco o tienen problemas de insomnio, ya sea para empezar a dormir o, por ejemplo, para mantener, digamos, los ciclos de sueño profundo completos. Regulares. Empiezan a tener, por ejemplo, problemas de concentración, pero empiezan a tener problemas de aprendizaje o de retención de información. La cagan al inicio del podcast. Empiezan a tener, por ejemplo, la habilidad emocional, que no es otra cosa que, por ejemplo, no controlan sus emociones, entonces muchas veces o se enojan rápidamente o pueden llegar al llanto, ¿sí? Y desafortunadamente toda esta sintomatología o todas estas signos o síntomas que pueden llegar a tener hacen que la misma gente empiece a ser retraída porque está mal visto, ¿no? Hay un estigma de la salud mental y está mal visto. Entonces, de pronto abandonan sus redes sociales, abandonan sus redes familiares, digamos que se encierran, y eso va a desembocar en un problema más que puede ser tanto depresión y eventualmente hasta llegar al suicidio. La depresión y el burnout están relacionadas justamente a ideaciones de muerte primero, después a ideaciones suicidas y posteriormente ya la planeación. Bueno, entonces son situaciones, pero ya cuando están metidos digamos que muchas veces uno confunde cuando uno dice, no, pues yo sé que estoy mal, pero más adelante y voy a salir y no sé qué, y de pronto te encuentras en un círculo vicioso en el que no importa que, digamos, no importa todo lo que tú esperes, eventualmente vas a caer en eso. ¿Por qué? Porque ya tienes disregulación en neurotransmisores, ya tienes disregulación también en emociones, o sea, y esto desemboca en problemas. Un problema específicamente el cual nos pusimos a buscar
y que me pareció muy interesante es, por ejemplo, lo que pasa con el síndrome de Karoshi. El síndrome de Karoshi es así, literalmente significa muerte por sobretrabajo, ¿no? O sea, es gente que se muere por ¿Tú qué trabajar tantos en casos has exceso. visto de estos? Aquí en México yo no he visto. Francamente, aquí en México yo no he visto. De hecho, Pero puede ser porque les vale madre, ¿no? Porque se ha normalizado a cierto punto. puede ser, definitivamente Porque puede yo, ser. con lo que describiste, güey, sí conozco varios. Bueno, pero el Karoshi específicamente son muertes orgánicas por exceso de trabajo. ¿A qué me refiero? A gente que, por ejemplo, sistema vale El madres. cuerpo falla, ¿no? trabaja más de 65 horas a la semana en acumulados. Más, también hay una medida que son más de 50 horas de overtime, o sea, de tiempo extra, remunerado o no remunerado, pero más de 50 horas durante por lo menos 4 semanas, ¿ja? O un poquito menos, 60 horas, pero durante 3 semanas. A esto le aunamos, por ejemplo, problemas de lo que les comentábamos, síntomas de burnout, síntomas de depresión mayor, y eventualmente empiezan a tener enfermedades metabólicas que aparentemente no se dan cuenta. Y entonces empiezan las muertes cuando tienen una cosa que se llama hemorragia subaracnoidea, que es como un derrame, pero es un derrame venoso, en el que de repente mueren. Pueden tener también derrames arteriales, los famosos, un evento vascular cerebral, infartos, ¿ja? Y bueno, en general son así como que son muertes fulminantes, o sea, y todas están relacionados con ese exceso de estrés, con esa falta de redes sociales y con sintomatología de depresión. Y hay otro fenómeno que ese sí ya aparece más descrito en otros países, que es el síndrome de Karuji-Satsu. El síndrome de Karuji-Satsu es suicidio por exceso de trabajo. Entonces ahí sí ya empezamos a ver que dependiendo de las sociedades y dependiendo de lo que uno espera en su situación laboral, o sea, es gente que también se exige demasiado, que acepta la violencia, que acepta el maltrato, que acepta la explotación, pero que asimismo se empiezan a enclaustrar tanto en ese estrés que eventualmente explota, ¿no? empieza, de repente un día tienen ahí algo detona. Y entonces se inclinan hacia el suicidio. Es más común en hombres que en mujeres, aunque afecta a los dos, pero es una relación más o menos de 3-1. Y y pues nada, o sea, digo, finalmente, por el mismo nombre sabemos que está más relacionado en la situación japonesa, porque la situación japonesa... lo que decíamos pero hace ratito. Sí, güey, es muy cultural, o sea, Ajá. por ejemplo, Eso es. sigo a esta Shingu amiga y una vez contó el por qué vino a México. Me encanta. Así que Shingu amiga, ¿no? Contó por qué vino a México ella como estudiante, o sea, se quemó, o sea, decía que ella tomaba bebidas energéticas para poder rendir, que era levantarse a las 6, 7 de la mañana, dormirse a las 1, 2 de la mañana y hacer una rutina de estudio y estudio, todo el día estar estudiando sin tener tiempo libre, sin tener tiempo para hacer nada, hasta que de repente su sistema ya estaba colapsando y llegó a hospitalizarse, llegó a estar en silla de ruedas y todo, y sus papás la mandaron a un lugar donde le gustaba, eligió México y aquí se relajó. Y aún así en México la explotación laboral también está marcada, pero así como en Corea tienen estos sistemas que no se dan cuenta que están siendo explotados, en México también, o sea... Nuestros sistemas de vacaciones, nuestras horas laborales, nuestros días laborales, es raro encontrar un trabajo en México que sea de lunes a viernes. Sí, de acuerdo Siempre es de lunes a sábado, de 9 a 7 o 8 de la noche. No, de acuerdo a la descanso, famosa... Descanso es para los Entre white semanas, chickens, sí, ¿no? Descansa para que pagues tu cuenta de Coppel, ¿no? Pero fíjate que es diferente. De acuerdo a la OCDE, sí somos, digamos, de los países que, digamos que trabaja más horas. ¿No? Pero lo compensamos de que somos un pinche desvergue, güey, que los días que tenemos nos la pasamos. No, y además, echando desmadre, o sea, también, y francamente tenemos que ponernos a pensar en las horas de trabajo, digamos, útil, porque muchas veces aquí vale en este país trabajo útil. Hora nalga. O sea, aquí trabajen o no trabajen, cumples un horario. Pero es que está mal, porque precisamente el En otros planteamiento países, está mal, güey.
Por eso, pero en otros países, digamos que es exceso de trabajo. O sea, no puede estar la gente sin que te vean que estés ahí tecleando. Ajá, o que sí. estés ahí. Pero perdón, aquí se hace su trabajo de 8 horas en 1 hora, te ven mal, ¿no? Así como que, güey, ¿qué haces? Pues ya acabé mi trabajo. No, siéntate ahí. No, y por ejemplo, está mal visto que exijas vacaciones. Claro. ejemplo. Está mal visto que tengas horarios de comida. O que pidas un aumento. Un aumento es tabú, por ejemplo, yo también lo que me he encontrado en todas partes es que, o sea, de verdad, tu puesto debe tener una descripción para que tú tengas que hacer específicamente para lo que te contrataron, ¿sí? Y eso no existe. No. Y entonces tú, por ejemplo, aparte, pues ahora haz esto, haz aquello. Sí, ese es otro problema. El famoso multitasking, porque realmente no se perfilan los puestos. Ajá. ¿Por qué? Porque si realmente estamos perfilados, nos deberían por ley pagarnos más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le pagan lo mínimo a alguien a quien tú vas a entrenar y que supuestamente va a tener un sueldo competitivo y que una vez que sepas las cosas te pueden subir de puesto, lo cual nunca llega, ¿no? Y entonces ahí es la situación. Es terrible. Entonces, y mira, por ejemplo, hay muchas situaciones, por ejemplo, el área médica, que es apenas se ha visibilizado en la situación de violencia y de maltrato. O sea, siempre se ha sabido que los médicos se suicidan más, por ejemplo. Siempre se ha sabido que los veterinarios o que otras áreas específicas de servicio se llegan a quitar la vida por el estrés. Pero apenas por el año 2011 se empezó a visibilizar la cuestión de la violencia. Pero hay dos tipos de violencia, ¿no? La que es la violencia, digamos, externa y la violencia interna. La externa es la que se ejerce sobre los médicos de gente que no es, digamos, del área, ¿no? Entonces, por ejemplo, son los médicos que a lo mejor, y no digo los pacientes, sino los médicos que asaltan, pero que también, violan, que matan, ¿no? Por ejemplo, está el otro tipo de violencia que, por ejemplo, las famosas demandas por cualquier cosa, ¿no? Las demandas de negligencia que muchas veces, otras sí, pero muchas veces no son por negligencia médica. Y que son situaciones ahí que a veces se antojan oportunistas. Pero está la otra, que es la violencia internalizada, que digamos que es un sistema casi militarizado en el que prácticamente muchas veces el médico, o sea, hay jerarquías así muy específicas y en esas jerarquías tan específicas muchas veces ni siquiera puedas hablar con la jerarquía mayor, ¿no? O sea, somos primates y prácticamente somos alfa, beta, gamma. No y el puedes gamma llevar a la copa del árbol, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi mamá estuvo hospitalizada sí digo la institución. Sí, ¿no? Sí. En un hospital público. En un hospital público. Todo lo mismo porque, de todas formas. Okay, bueno, aplica para todos. No, y me daba mucha risa porque el doctor, como el jefe de la zona, sus pelos olían a rosas. No, mi papá lo llamaba el faraón porque era, o sea, sus rondines que hacía. Hijo de Ra. Ajá. Eran así de, o sea, nadie podía cuestionar. No. Es más, yo no sé por qué no las enfermeras no se arrodillaban cuando él pasaba. De verdad. Bueno, ese es otro cantón. En serio. O sea, de verdad, hasta todo el mundo se callaba. Las enfermeras rápido corrían, abrían las puertas, dejaban todo listo porque venía el doctor fulanito. Y yo, bueno, si te das cuenta, esas estructuras que te das cuenta, es una organización social al fin y al cabo, ¿no? Pero ¿cómo es que pueden ese tipo de personajes pueden obtener este poder? Estos cotos de poder. Pero además como siempre dijo Foucault, güey, el poder se ejerce, güey, el poder se lo dan las personas, güey. Pero exacto. O sea, porque nadie se le para el culo, güey, o sea, nadie lo pone en su lugar al hijo de su puta madre. Para que una mentira se mantenga erguida se requiere de cómplices, claro. Sí. Claro, sí, y desafortunadamente es una especie de violencia internalizada. Sí. Y en muchas empresas también pasa, ¿no? Claro, pero bueno, partes. Yo hablo finalmente del rubro que a mí me toca, de mi área, pero sí pasa, ¿no? Por ejemplo, o sea, las jerarquías van desde el estatus académico, ¿no? Hasta el tiempo o la experiencia, ¿no? Entonces, digamos que el médico que está, o la institución académica, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene más peso un médico que viene de un Instituto Nacional de Salud que alguien que tiene la misma especialidad, pero que viene de la Tamaulipas, ¿no?
del IMSS, por ejemplo. Ya dije. Del IMSS o del ISSSTE, ¿no? contra alguien que venga del Instituto Nacional de Neurología, aunque sean internistas o aunque sean neurocirujanos. Y no te creas, Doc, lo mismo pasa en los pinches gremios de intelectuales y de antropólogos y la misma basura de siempre. Pero y todo eso se termina reduciendo en violencia. Y esta violencia termina también, o sea, lo que hablábamos, pudiéramos comprender otra manera de relacionarnos. Es que va junto, güey. O sea, la explotación laboral no es solo la explotación laboral, generalmente va con acoso laboral, güey. Va con violencia. Es un discurso de poder. Es ¿no? Que es precisamente, y de ahí nos regresamos a la parte de esclavitud. Yo te puedo tener a ti como esclavo porque te estoy pagando y porque aparte estoy ejerciendo mi poder sobre ti. O sea, por eso, pero te puedo tener como un esclavo. Porque ahora la nueva esclavitud ya no son cadenas, güey, es dinero. No, y además, rápidamente, para concluir lo que estaba hablando. Tú nunca dices nada rápidamente. Oh, que la chica. Sí. Básicamente, lo que yo estaba hablando es que muchas veces caen en una situación de variables que se encuentran, que son opuestas. Por ejemplo, tienes que estar muy bien preparado y entonces la idea es que estudies más, pero no puedes dejar a tus pacientes, ¿no? Entonces tienes que darte a tus pacientes. Sí, no, es el clásico caso de que te piden 3 años de experiencia y te quieren exactamente, con 5 años de experiencia cuando sales de la carrera. Exactamente, ¿no? O sea, son exigencias que son aparentemente opuestas porque prácticamente te exigen absurdas, que estés ahí todo el tiempo. Y digo, no en el hospital, ¿no? Sino en cualquier empresa, que estés todo el tiempo, pero tienes que saber hacer las cosas y tener un título de eso, ¿no? Y mejorarte. Y mejorar continuamente, ¿no? Entonces, y eso obviamente termina siendo un problema estresante y termina en cuestiones específicas de muerte, de enfermedad, aquí creo que más bien de discapacidad. Hay que plantear el por qué lo hacemos, güey. 1, ¿por qué lo permitimos? Y 2, ¿cuál es nuestro objetivo para tolerarlo, ¿no? O sea, ¿y por qué buscarlo? Hay muchos que inclusive buscan, güey, ve este pobre cabrón médico quejándose, güey, siempre de la medicina y ve qué tan saturada está la puta carrera, güey. ¿Por qué? Precisamente para que puedan seguir tratando. Porque tiene un estatus, güey. No, yo quiero ser médico y sé que me va a costar sangre, me va a costar lágrimas, me va a costar la chingada, pero quiero ser médico, güey, porque mi papá me lo pidió, güey. El problema porque la sociedad lo ve bien, güey, porque me va a dar poder ante la sociedad ser médico, güey. Pues sí. Aunque tenga que aguantar toda esta mierda, güey. Yo quiero recomendarles a todos los que nos escuchan, a todos los que ven, a los que nos sintonizan. A los que nos sintonizan. La verdad, si quieren saber más sobre el tema, la verdad es que encontré una página de internet muy interesante. Hay unos artículos muy interesantes que ilustrarían la situación actual. Visiten la página de internet de la Organización Internacional del Trabajo. Nos van a vetar, güey. Está bien chido. O sea, la verdad es que chequé y tiene... Los mexicanos no tenemos derecho. Temas increíbles sobre toda la cuestión laboral ahora actual. Esta es una organización mundial que está encargando de tratar de crear regulaciones, estar monitoreando, gestionar muchas cosas para... Su lema es impulsar la justicia social, promover el trabajo decente. No, y además, o sea, eso suena padrísimo. Aquí el único problema es que ¿en qué caemos siempre aquí? ¿En qué caemos en este país? En la situación en que si tú no aguantas, quítate porque siempre hay alguien que necesita el dinero. O sea, lo vimos en control poblacional, güey. Cae en un problema de abuso por la necesidad, ¿no? Bueno, y por una necesidad que es relativa. Pero créanme que sin organismos como este, de verdad podríamos estar peor. O sea, ellos la verdad trabajan mucho. No sé si se saben, bueno, ya no voy a decir nada, pero el actual gobierno fue uno de los pocos que realmente firmó un convenio con la Organización Internacional del Trabajo para reducir la desigualdad y estos esquemas de contratación ventajosos, ¿no? Entonces yo creo que estas organizaciones sirven de algo, ¿no? Claro, y pues visítenla, véanlo por ustedes mismos, verán que es muy interesante y te puedes empapar mucho para entender toda esta situación, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Andy? ¿Ya? ¿Bailó? Bueno. Terminamos por el día de hoy. Igual pusimos con el planteamiento del problema. Es un
tema que va todavía aún más profundo. O sea, podemos rascarle y vamos más atrás, hasta de plano cuestionar, ¿no? Los motivos de la humanidad misma, ¿no? De las bases de la sociedad cuando hablamos de explotación laboral. Pero por el día de hoy terminamos. Si quieren que comentemos algo más sobre el tema, por favor, pónganlo aquí en los comentarios y en las redes. Sí, si quieren que ahondemos más en la situación de burnout, de depresión, de karoshi o de karojisatsu, pero ya cuestiones más específicas, escríbanos, pónganos ahí, pónganos sus dudas. Realmente todos lo leemos y trataremos de armar esto. Vamos a invitar a Chingo Amiga para que nos platique de su burnout. Hay que invitar a Chingo Amiga, güey. Sí, por favor, etiqueten a Chingo Amiga para que venga al podcast, güey, y nos hable sobre su síndrome de burnout y las diferencias que hay entre el trabajo en Corea y en México, porque tiene muy buenas anécdotas y hace buenas comparaciones. Me encanta. Por ejemplo, dice cuando llegó aquí, llegó a una empresa coreana donde no le permitían convivir con mexicanos y solamente le permitían convivir con coreanos, y ella misma dijo, o sea, yo creo que lo hacían para explotarme más, o sea, porque los coreanos están adoctrinados que tienen que estar trabajando todo el tiempo y tienen tiempos muy específicos y muy cortos para poder echar desmadre, y los mexicanos no, o sea, el mexicano sí, también nos negrean cabrón, pero el desmadre que echamos lo echamos a la chingada y nos vale verga a veces llegar al trabajo el lunes, ¿eh? Entonces sí, somos más valemadris en ese aspecto, güey. Sin ofender al buen Andy que ha llegado a todos los podcasts, pero ¿por qué no se graban el lunes? ¿Alguna conclusión, por favor, Vicente? Sí, yo creo que lo más importante por el momento y aludiendo a la cuestión de salud es si sienten que a veces es demasiado estrés, si empiezan a sentir problemas emocionales, si empiezan a sentir que no pueden, hay asociaciones que yo creo que vamos a ponerlos en la descripción, los links y todo. Hay asociaciones que pueden apoyar. Hay canales específicos de contención psicológica para gente que llegue a tener estos problemas. O sea, aquí el mensaje es, no están solos, nosotros nosotros vivimos en un problema de explotación, sí, pero no estamos solos. Siempre hay alguna manera y siempre busca de salud mental. Sí hay canales tanto gratuitos como no gratuitos, etcétera, donde nos pueden apoyar. Y pues nada, o sea, la idea es visibilizar el problema y no internalizarlo, porque ese es uno de los grandes problemas, que nosotros lo aceptamos porque creemos que si lo aceptamos somos más resilientes y somos más. Y eso es una gran mentira. ¿Alguna conclusión, Nico? Ya dije todo. Chequen la página de internet que les recomendé. Eso es bueno. Mi conclusión, pues bueno, creo que tenemos que cuestionarnos todo. No están solos. Si se sienten con alguno de los síntomas que describió Vicente, por favor busquen ayuda. Créanme que puede ser algo peligroso. En México lo tenemos demasiado normalizado, esta parte de explotación. Por favor, no lo normalicemos. Exijamos nuestros derechos. Leamos nuestros derechos. Juntémonos como aquí yo te pedí no ser chairo, pero voy a ser chairo. Juntémonos como la base trabajadora y exijamos estos derechos. Y quiten el estigma, porque la salud mental no debe de llevar ningún estigma. Cuestionen, aparte de como tal explotación, cuestionen por qué lo estamos haciendo. En verdad queremos esto que nos están ofreciendo. Queremos ser como estos ídolos que tanto tenemos en un pedestal. Créanme que el nuevo Dios es el dinero. Entonces, reflexionemos esto, por favor. Por el día de hoy terminamos, porque ya se puso muy, muy profundo esto. Síganos en nuestras redes, síganos en el grupo de Facebook, grupo de autoayuda. Coméntenos, por favor, den likes. Estamos si no les gusta, YouTube, díganos por qué, para Instagram, que lo debatamos. Si les cagamos, coméntenos aquí, por favor. Javier Hoyos me dijo que en los capítulos donde salgo sin barba, que por fin me veía bañado, güey. Yo sí me baño, cabrón. O sea, ni que fuera egresado de la INA para que no me bañara, güey. Yo sí me baño, güey. Si alguien no se baña es este culero, güey. Ajá. O sea, tampoco, pero pónganlo. O sea, aunque sean dentadas, sean insultos, hasta eso les vamos a agradecer. Por el día de hoy terminamos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Informó. Nos vemos la próxima semana. Bye.